¿Y si te dijera que nunca has experimentado el verdadero vacío? Que en los rincones más remotos del cosmos, lejos de cualquier materia, algo extraordinario está sucediendo en este exacto momento. Lo que llamamos vacío cuántico está lejos de ser un espacio inerte. Pulsa con ondas electromagnéticas y partículas efímeras que surgen y se disuelven incesantemente. Suena imposible, pero es precisamente lo que entendemos a través de la física cuántica. Y ahora hay una propuesta experimental audaz, lista para examinar una predicción aún más sorprendente. Que tu propia aceleración podría hacer que partículas emerjan espontáneamente a tu alrededor. Piensa en acelerar con tal intensidad que el espacio alrededor comenzara a producir partículas como si fueran conjuradas. No es una imagen poética. Es una consecuencia prevista por la ciencia, conocida como efecto Unruh, formulada en 1976 y hasta hoy sin confirmación en laboratorio. Pero este escenario puede estar cambiando. Investigadores han desarrollado un protocolo experimental innovador utilizando superconductores. Podría finalmente demostrar si esta predicción extraordinaria tiene fundamento o permanece solo como elegancia matemática. Prepárate para reconsiderar tus certezas sobre el espacio vacío. Nos embarcaremos en una exploración donde la relatividad se encuentra con la mecánica cuántica, donde observadores divergen sobre la propia existencia de las cosas, y donde un experimento usando materiales superconductores podría transformar nuestra comprensión del cosmos. ¿La aceleración genuinamente produce partículas a partir de la nada? ¿El vacío sería meramente una ilusión dependiente de quién observa? Vamos a investigarlo juntos. Imagina que estás parado en una habitación completamente vacía y oscura. No hay nada allí, ¿verdad? Ahora imagina que otra persona comienza a correr en círculos cada vez más rápido en esa misma habitación. Para tu sorpresa, esa persona jura que empezó a ver luces parpadeando a su alrededor. Ustedes dos están en el mismo lugar, pero ven realidades completamente diferentes. Este es el tipo de situación bizarra que el efecto Unruh propone en la física cuántica. La diferencia es que aquí no hablamos de luces imaginarias, sino de partículas reales surgiendo de lo que llamamos vacío cuántico. El efecto Unruh predice que un observador en aceleración ve el vacío como un mar de partículas calientes, una idea propuesta en 1976 por el físico William Unruh. Mientras un observador parado ve el espacio vacío como algo frío e inerte, aquel que acelera constantemente comienza a percibir una especie de calor fantasma. Es como si la propia aceleración encendiera un interruptor invisible. Partículas subatómicas comienzan a aparecer de la nada. Cuanto mayor es la aceleración, más intensa sería esa temperatura aparente y más vigorosa sería esa lluvia misteriosa de partículas virtuales. Pero espera un momento. ¿Cómo puede algo existir para una persona y no existir para otra? En la mecánica cuántica, el vacío no está realmente vacío. Hierve con fluctuaciones de energía, donde pares de partículas y antipartículas aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. El observador acelerado interactúa con esas fluctuaciones de una forma especial. Transforma lo que sería apenas un temblor cuántico en algo mensurable. Es como si la aceleración funcionara como un filtro que revela una capa oculta de la realidad. Esto muestra que el concepto de partícula no es absoluto. Este fenómeno conecta dos de las teorías más importantes de la física moderna, la mecánica cuántica y la relatividad. Muestra que nuestra percepción de lo que está vacío o lleno depende de nuestro estado de movimiento. El efecto Unruh sugiere que el estado de vacío depende del movimiento relativo del observador. Un astronauta acelerando cerca de la velocidad de la luz experimentaría ese baño térmico de radiación. Otro flotando calmadamente no sentiría nada. Pero aquí está el punto que mantiene a los físicos despiertos por la noche. Si las partículas son relativas al observador, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la realidad física? Desde que el efecto Unruh fue propuesto, se ha convertido en uno de los temas más polémicos de la física teórica. El problema central es filosófico y práctico al mismo tiempo. ¿Pueden las partículas realmente existir solo para algunos observadores y no para otros? Para muchos físicos, esto suena demasiado absurdo. Después de todo, estamos acostumbrados a pensar que una silla es una silla. No importa si estás sentado o corriendo alrededor de ella. Pero en el mundo cuántico, las reglas son diferentes. La naturaleza parece jugar con nuestra intuición, desafiando ideas que considerábamos sólidas como una roca.
Algunos científicos defienden que las partículas deben tener existencia objetiva, independiente de quién las observa o cómo se mueve. Otros argumentan que la percepción de partículas es fundamentalmente relativa, variando conforme el estado de aceleración del observador. Esta división no es solo académica. Toca cuestiones profundas sobre lo que significa que algo exista en el universo. Si la realidad cambia dependiendo de cómo te mueves, entonces, ¿dónde está la línea entre lo que es físico y lo que es solo perspectiva? Esta tensión mantiene debates acalorados en congresos de física por todo el mundo. La controversia se vuelve aún más interesante cuando conectamos el efecto Unruh con la radiación Hawking de los agujeros negros. Ambos fenómenos sugieren que el vacío puede crear partículas en condiciones extremas, pero con diferencias cruciales. La radiación Hawking ocurre en el horizonte de eventos de un agujero negro, donde la gravedad intensa desgarra el espacio-tiempo. Ya el efecto Unruh surge solo por la aceleración, sin necesitar campos gravitacionales monstruosos. Son dos caras de la misma moneda cuántica. Muestran que el vacío es mucho más activo y dinámico de lo que imaginábamos. Pero aquí está el gran problema. Hasta hoy, nadie ha conseguido observar el efecto Unruh directamente en laboratorio. Las aceleraciones necesarias son tan extremas que superan con mucho lo que nuestra tecnología consigue producir con objetos macroscópicos. Es como intentar probar que un fantasma existe cuando solo aparece dentro de un cohete viajando a miles de millones de kilómetros por hora. Esta imposibilidad práctica alimenta el escepticismo de algunos investigadores. Otros ven en esto un desafío estimulante. Y fue justamente esta dificultad la que llevó a científicos a buscar caminos alternativos para probar la teoría. Cuando parece imposible probar algo directamente, los científicos hacen lo que hacen mejor. Buscan atajos creativos. Un estudio reciente propuso un enfoque ingenioso usando materiales superconductores para simular el efecto Unruh a escala microscópica. La idea central involucra dos anillos conductores especiales donde circulan entidades cuánticas llamadas fluxones y antifluxones, que son como vórtices magnéticos minúsculos. Estos fluxones se comportan como cuasipartículas, objetos que no son partículas fundamentales, pero actúan como si lo fueran dentro del material. Es como crear un universo en miniatura, donde las reglas cuánticas pueden ser probadas de forma controlada. El experimento funciona así. Cuando la corriente eléctrica en los anillos es aumentada gradualmente, los fluxones y antifluxones comienzan a acelerar y a alejarse unos de otros. En determinado momento crítico, hay un salto brusco en el voltaje medido a través del sistema. Los investigadores interpretan ese salto como una firma del efecto Unruh, ocurriendo en el mundo de los superconductores. La jugada brillante está en las aceleraciones involucradas. En escalas tan pequeñas, es posible alcanzar aceleraciones colosales. Serían completamente imposibles de alcanzar con objetos mayores, como electrones libres o partículas macroscópicas. Pero existe una limitación fundamental que necesitamos reconocer con honestidad científica. El experimento no ocurre en el vacío verdadero del espacio, sino dentro de un medio material complejo. Los superconductores tienen sus propias dinámicas internas, con electrones emparejados y campos magnéticos interactuando de formas complicadas. Los fluxones no son partículas fundamentales, son excitaciones colectivas del material superconductor. Esto significa que el experimento no puede comprobar el efecto Unruh directamente como previsto por la teoría original. En cambio, funciona como una analogía o simulación sofisticada. Muestra comportamientos similares pero no idénticos al fenómeno teórico. Aún así, la propuesta tiene valor científico considerable. Demuestra que podemos estudiar fenómenos relativistas cuánticos usando sistemas de materia condensada. Esto abre puertas para investigaciones que antes parecían imposibles. Los superconductores se convierten en laboratorios donde ideas abstractas ganan forma tangible. Aunque siendo una versión aproximada del efecto real, estos experimentos ayudan a refinar nuestra comprensión sobre cómo aceleración y temperatura se conectan en el nivel cuántico. Pero, ¿será que existen otras maneras de capturar este fantasma esquivo de la física? La búsqueda del efecto Unruh no se limita a los superconductores. Hace décadas, físicos sueñan con detectarlo usando electrones acelerados por láseres de alta potencia ultraintensos. Instalaciones como Facet 2 y LUXE están siendo consideradas como plataformas experimentales potenciales.
Haces de láser colosales podrían empujar electrones a velocidades relativistas. La idea es aprovechar la potencia concentrada de esos láseres para crear las aceleraciones monstruosas necesarias. Cuando un electrón es bombardeado por un láser suficientemente intenso, puede alcanzar aceleraciones que harían que cualquier montaña rusa parezca un juego infantil. Para pruebas experimentales del efecto Unruh, se planean aceleraciones de hasta 1.000 millones de billones de metros por segundo al cuadrado. Son valores absurdamente mayores que cualquier cosa encontrada naturalmente en la Tierra. Para tener una noción, la gravedad que sentimos aquí abajo acelera objetos a cerca de 10 metros por segundo al cuadrado. Estamos hablando de aceleraciones billones de veces mayores. Investigadores descubrieron que iluminar una partícula acelerada con láser de alta intensidad puede amplificar el efecto Unruh al punto de hacerlo mensurable. La luz intensa funciona como un amplificador. Potencializa señales que de otra forma serían imperceptibles. Pero incluso con esa amplificación ingeniosa, los desafíos técnicos permanecen gigantescos. La temperatura de Unruh generada aún sería extremadamente baja, exigiendo detectores increíblemente sensibles para capturar los fotones térmicos emitidos. Además, separar la señal genuina del efecto Unruh de otros procesos cuánticos que ocurren simultáneamente es como intentar oír un susurro durante un concierto de rock. Los electrones acelerados producen radiación por varias razones diferentes. Identificar qué parte viene específicamente del vacío cuántico calentado requiere análisis sofisticados y mucho cuidado experimental. A pesar de los avances teóricos y computacionales recientes, hasta el momento ningún experimento ha conseguido capturar evidencias inequívocas del fenómeno. Los láseres más potentes del mundo todavía no han alcanzado la combinación perfecta de intensidad, precisión y control necesaria. Cada intento nos acerca un poco más, refinando técnicas y revelando nuevos obstáculos. La carrera para detectar el efecto Unruh continúa, movida por la promesa de confirmar una de las predicciones más exóticas de la física moderna. Pero mientras esperamos por ese momento histórico, ¿cómo debemos evaluar todo este esfuerzo científico? Después de décadas de teoría y múltiples propuestas experimentales, necesitamos ser honestos sobre dónde realmente estamos. La nueva propuesta con superconductores es creativa y demuestra pensamiento innovador, pero todavía está lejos de ofrecer una prueba experimental definitiva del efecto Unruh. Es un paso interesante en un viaje largo, no la línea de llegada. Los físicos reconocen esta limitación abiertamente, sabiendo que simulaciones en medios materiales, por más sofisticadas que sean, no sustituyen observaciones directas en el vacío verdadero. Aún así, cada experimento propuesto añade piezas valiosas al rompecabezas gigante de la física cuántica. Lo que estos intentos realmente demuestran es el interés creciente en investigar los misterios del vacío cuántico. Exploran los límites entre realidad física y percepción del observador. Estamos en una era donde conceptos que parecían puramente filosóficos comienzan a ganar potencial de verificación experimental. La frontera entre lo que creemos que sabemos y lo que podemos realmente medir se está estrechando. Cada propuesta, incluso las que no funcionan perfectamente, enseña algo nuevo sobre cómo la naturaleza opera en sus escalas más fundamentales. También nos enseña sobre las herramientas que necesitamos desarrollar. Hay también un aspecto tecnológico importante en esta historia. La búsqueda del efecto Unruh ha impulsado avances en láseres de alta potencia, superconductores de precisión y técnicas de medición ultrasensibles. Aunque nunca consigamos detectar el efecto directamente, las tecnologías creadas en este proceso tendrán aplicaciones prácticas en otras áreas. Así es como la ciencia frecuentemente funciona. Persigues una pregunta fundamental y terminas inventando herramientas que transforman campos completamente diferentes. La historia está repleta de descubrimientos accidentales, nacidos de experimentos que buscaban otras respuestas. Pero tal vez el mayor valor de estas investigaciones sea filosófico. Nos fuerzan a repensar presupuestos básicos sobre realidad, existencia y observación. Si partículas pueden o no existir dependiendo de cómo te mueves, entonces el universo es más extraño y más rico de lo que nuestra intuición cotidiana sugiere. El efecto Unruh desafía nuestra comprensión sobre la naturaleza fundamental de las partículas. Nos recuerda que todavía hay mucho por descubrir. Y justamente cuando creemos que comprendemos las reglas del juego, la física cuántica nos muestra que las reglas mismas pueden ser ilusorias. Pero al final, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión del vacío? El vacío pulsa con actividad,
y su naturaleza cambia según quien lo observa. Esta declaración encapsula una de las revelaciones más desconcertantes de la física contemporánea. Cuando aceleras, el universo se transforma a tu alrededor de maneras que contradicen toda nuestra intuición básica. Partículas emergen donde había aparente ausencia. La temperatura nace del movimiento. La propia noción de lo que es real se vuelve fluida. El efecto Unruh nos confronta con una cuestión inquietante. Si dos observadores divergen sobre lo que existe en el espacio, ¿cuál de ellos posee la verdad? La respuesta de la física cuántica desafía aún más nuestra comprensión. Ambos la poseen. La realidad no es una verdad fija y absoluta, sino un mosaico de perspectivas moldeadas por el estado de movimiento de cada observador. Esto trasciende especulación filosófica. Son ecuaciones precisas proyectando fenómenos detectables. ¿Y qué hacer con esto? Ahora comprendes que cada vez que contemplas la oscuridad entre las estrellas, ese vacío aparente está repleto de procesos invisibles. Entiendes que acelerar no solo altera tu velocidad, sino que redefine tu experiencia básica del espacio. Reconoces que el universo esconde enigmas mucho más extraordinarios de lo que nuestra imaginación podría concebir independientemente. Si deseas continuar explorando estos enigmas profundos de la física, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucha más ciencia fascinante esperando por ti.